Y para compartir este momento importante tengo conectado al padre Carlos Gali, un lujo, para compartir con nosotros un momento tan importante para la iglesia. ¿Cómo le va, padre? ¿Qué tal? Muy buen día, Gabriela y todos los amigos de Poliedro. Gracias, gracias por conectarse justo en este momento, ¿no? En el que vemos cómo se van acomodando los cardenales entrando en procesión y tomando parte o tomando su lugar en la Capilla Sixtina, con todo lo que representa este momento para la Iglesia. ¿Qué representa un cónclave? Se me ocurre preguntar en este momento, ¿no? ¿Qué representa el cónclave para la iglesia, ¿no? ¿O qué iglesia espera al futuro romano pontífice? El cónclave es un momento decisivo en la vida de la Iglesia en torno a la figura del obispo de Roma. Ujú. La Iglesia no es Roma. Es cierto. Roma no es toda la Iglesia. El Concilio Vaticano II, cuando se refiere al Papa, se refiere al obispo de la sede de Roma. La sede de Roma ligada a los apóstoles San Pedro y San Pablo, es decir, a los orígenes de la Iglesia, a la fe común, a la tradición ininterrumpida. Ujú. El obispo de Roma, por estar en esa sede, tiene una misión de ser vínculo de comunión entre todos los obispos y entre todas las iglesias Claro. y entre todos los cristianos en la tradición católica. Da la impresión que ese es el aspecto que ha querido subrayar el cardenal Re en la misa de esta Ujú. mañana, de la Sí, mañana romana, ¿no? sí, sí. Pidiendo un adiós, que el futuro Papa sea garante de unidad y de comunión en la diversidad. Ahora, el cónclave es un acto que sucede muy cada tanto. Luego está la vida cotidiana de la Iglesia, llevada adelante por todos los que somos bautizados y creyentes, corresponsables de Es la cierto. vida y la Es cierto. misión de la comunidad cristiana, pero es un momento decisivo y lo que estamos viendo, yo no lo estaba viendo, no tengo estos canales, eh, está indicando que se entra en un momento especial y en un lugar especial. Claro. La Capilla Sixtina, símbolo de lo sagrado y de la belleza en el corazón de la fe. Y un tiempo especial, que es el tiempo marcado por la elección del obispo de Roma. Claro. Todo nos da la idea de que no es un acontecimiento más, ni debe ser reducido a un acontecimiento institucional, Ujú. estratégico, político. Es un acto religioso, así se están comportando. Claro. Profesan la fe y hacen el juramento que cada miembro de la iglesia que asume un cargo, por ejemplo, yo cuando fui decano en la Facultad de Teología, profesé la fe e hice el juramento de fidelidad a Dios en el cumplimiento de mi misión. Por Claro. lo tanto, para los que tenemos fe en el mundo, debe ser un momento de comunión en la oración. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Y así lo indica, y perdón que lo diga, a veces me da como hasta vergüenza hacer comentarios interrumpiendo, padre, pero es que es esto mismo, ¿no? Ellos están rezando las letanías, todos estamos acompañándolos con esta oración, invocando a los santos, invocando a la presencia del Espíritu, invocando a Cristo, a su Santa Madre, para que todos nos asistan, los asistan y nosotros también acompañando con la oración en este momento. Bueno, acá tocas un tema que es interesante resaltar hoy, un día como hoy, que empieza el cónclave, que es el tema del Espíritu Santo y nosotros. Bien. Todos los días escucho periodistas, comentadores, opinadores, opinólogos, diciendo, bueno, ¿lo va a elegir el Espíritu Santo o lo van a elegir los cardenales? Tenés los super espiritualistas que te dicen el Espíritu Santo elige. Y tenés los secularistas Ujú. que dicen, no, es una cuestión meramente humana, eligen seres humanos
con ideas e intereses. ¿Por qué poner la O donde hay que poner la I? Claro, El Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo actúa en nosotros, en este caso en ellos, en los cardenales, sugiriendo, inspirando, moviendo interiormente. Y tal vez en distintas conversaciones que tengan buscando el bien común de la Iglesia y del mundo. Ahora bien, son los cardenales los que eligen. claro. No tenemos que atribuir al Espíritu Santo toda una cantidad de papas que no fueron eh, el mejor ejemplo en la vida de la Exacto, Iglesia. exacto. Y ha habido 266 papas. Ujú, Ahora, ha habido papas realmente muy buenos, muy entregados, muy santos, como los que nombramos el otro día. claro. Entonces hay que encontrar un equilibrio en eso y el resultado final dirá los cardenales y el Espíritu Santo. Así se llama un libro mío, El Espíritu Santo y nosotros. Claro, claro, No claro. poner la O donde cabe una I, y en esto vale que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Exacto, porque además la decisión y el libre albedrío siempre son, es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que nosotros decidamos con la asistencia, pero la elección es en última instancia también de los hombres. Por eso se han reunido durante 10 días, Claro. han tratado de conocerse, cada uno que quiso dijo su palabra, Ujú. han tratado de ver cuáles son los problemas principales del mundo, cuál es la situación de la iglesia y la pregunta, ¿qué papa conviene para Claro, la claro. iglesia y el mundo de este siglo, de este tiempo? Claro, un sucesor de Pedro después de Francisco, como ha escrito Padre en esta magnífica nota en Diario de la Nación el pasado lunes, que también que nos inspira mucho, ¿no? Incluso yo leyéndola decía, con esa recuperación de lo que Francisco había dicho, soy solo un eslabón de esta cadena, ¿no? Un paso, pero un paso que ha dejado una gran huella y que deja también un legado, no digo, sí, digo un legado para la elección a la que estamos asistiendo, por lo menos en esta primera parte. En ese sentido hay que saber leer los textos que escuchamos. El cardenal Re, que el otro día en la misa del funeral se la pasó hablando de Francisco, Ujú. en la misa de hoy, en la homilía, no lo nombró. Sí, Es sugestivo. Nombró a Pablo VI y nombró a Juan Pablo II. No opino en este momento, claro. simplemente digo, me da que pensar, Mm, porque es elegir a un papa hoy cuyo inmediato predecesor, y todavía está viva su presencia en los corazones y en la memoria de todos y de tanta gente, es Francisco. claro. Por eso esa fórmula que yo puse en La Nación, es sucesor de Pedro, y redice, Pedro siempre vuelve, ¿no? Hay que Ujú. elegir un nuevo Pedro. Estoy Exacto. plenamente de acuerdo. Pero al mismo tiempo es Pedro después de Francisco, entonces hay que recibir su legado y no hay que tener miedo de decir que debe seguir su huella. Sí. Acá, ¿cuál es la huella? Bueno, hay cosas muy de fondo, que en el tercer milenio irrumpen las iglesias del sur del mundo. Eso es de fondo y es un proceso irreversible. Ujú. Cuando lo eligieron a Francisco, los cardenales representaban 49 países. Ahora hay cardenales de 71 países. Esto es de Claro, fondo. claro, claro. Cuando lo eligieron 3 años antes de la elección de Francisco en 2010, había 200 millones menos de católicos que los que hay hoy. Hay 200 millones bautizados católicos más. Claro. ¿Dónde fueron bautizados todos ellos? La inmensa mayoría en África, Ujú. muchos en Asia, muchos en América Latina, muchos en Estados Unidos donde crece el catolicismo, menos en Europa. Claro. Entonces, eso es un dato que uno debe tener en cuenta. Discernir lo que Dios quiere para la iglesia hoy es saber leer los signos de los tiempos en la marcha de la iglesia Ujú. y en el acontecer del mundo que vivimos. Claro. Otro dato, que Francisco puso la evangelización en el corazón de la misión de la Iglesia y del Papa. Uno diría, bueno, esto ya lo hizo el Concilio Vaticano II como un concilio pastoral para la misión.
Lo hizo Pablo VI en su documento El Anuncio del Evangelio cuando dijo, la iglesia existe para evangelizar. Claro. Lo hizo Juan Pablo II, no en teoría, sino en la práctica, con sus viajes misioneros por todo el mundo. Ujú. Y lo hace Francisco diciendo, la iglesia para evangelizar es la iglesia en salida. Y Claro, eso no es solo un enunciado teórico, ha hecho reformas para eso. claro. En la reforma de la curia romana puso en primer lugar un dicasterio que no existía. Ujú. Existía uno para la evangelización de los pueblos, que era para las iglesias de Asia, África y Oceanía, donde la iglesia se está instalando, creciendo, implantando. Pero ahora creó un organismo para la evangelización. Claro. Es general del mundo entero. Lo puso a Tagle al frente, Ujú. al cardenal filipino. Sí, Pero sí. además lo puso en primer lugar entre los dicasterios o congregaciones. Claro. Y a la doctrina de la fe, que era la primera, Ujú. lo puso en segundo lugar. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, la iglesia existe para evangelizar y debemos dar la prioridad al diálogo con todos los seres humanos para contarles la alegría del evangelio. En ese marco, cuidamos y profundizamos la doctrina y la fe de nosotros los creyentes. Hay que leer los textos e interpretarlos. Esto es un hecho clave. Por lo tanto, ¿qué criterio me da este hecho? Que hay que elegir un papa con un gran perfil evangelizador. También Claro, debe tener claro. los otros rasgos, saber gobernar, ser diplomático y tantos otros. Pero el perfil evangelizador o pastoral se ha ido acentuando con los pontificados del siglo XX y el Ujú. de Francisco. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y pensaba también, leyendo su reflexión del lunes, hay tantos nombres que surgieron para este cónclave, eh, para decidir a qué ritmo continúa este camino marcado por Francisco. Que es en definitiva eso lo que está eligiendo el cónclave ahora, ¿no? Como decía usted recién, el filipino Tagle, o alguno más cercano a Latinoamérica, o alguno de África, o los que trabajan en Vaticano, incluso, como por ejemplo José Tolentino, ¿no? El prefecto de Cultura y Educación. Bueno, tantos nombres que, bueno, uno piensa pueden ser muy buenos candidatos como para continuar el camino de Francisco. Veremos lo que pasa en el camino, o que venga de Italia. Tantas elucubraciones se han dicho en estos últimos días. Bueno, ahí hay otro, yo no voy a decir un nombre, Claro que sería no, claro que no. fuera de lugar. Yo en ese artículo procedo como procedí en 2013. Si el Papa es de América Latina, Debería, claro. sería Bergoglio. Por lo tanto, en este artículo, yo no digo el Papa será, ni menos No, por debe supuesto. ser. Digo, si es de Asia, o si es de Europa, o si es de África, veo esto, Claro, veo este perfil, y lo pongo, y no pongo otros. claro. Pero sí soy claro en decir quiénes, a mi modo de ver, ojalá no fueran elegidos porque me parece que miran la iglesia de otro modo y tienen otros intereses propios. Ujú. De tal manera que esos los digo con toda claridad. Los de la red antifrancisco, que han Claro. operado estos años, y otros moderados que en realidad serían elegidos por estos para tratar de ganar a los que pueden estar en la senda o en la huella de Francisco. Ahora, yo quiero decir el criterio. Sí. Hay un cardenal que me dijo, gracias, me diste muchos criterios con el artículo. No nombres, criterios. Bien, Un cardenal latinoamericano, no argentino. bien. Criterios. Un criterio es, ¿dónde están, en qué países está la gran población católica en este momento? Tal cual. Por eso yo nombro Brasil, México y Filipinas, son los tres países con la mayor población del mundo. Otro criterio es si conviene que sea italiano o no conviene que sea italiano. ¿Por qué? Los italianos dicen, ya van a ser 50 años o 40 y pico que no hay un papa italiano. Bueno,
No está mandado en la palabra de Dios que deba ser italiano, Claro. pero tampoco que no deba ser italiano. O sea, tiene que ser el fruto de un discernimiento. Pero ¿cuál sería el criterio? Si la iglesia del tercer milenio no es solo la iglesia de las antiguas iglesias orientales, del Medio Oriente y del Mediterráneo, y en el segundo milenio fue la iglesia de la Europa mediterránea, de Occidente, de la iglesia latina y de luego de la latinoamericana, de ahí sale el primer papa no europeo, era Ujú. lógico que saliera de la iglesia latinoamericana. Claro, Ahora es lógico que salga un papa de las iglesias del sur. claro. Esto es un criterio, no es una indicación, porque si fuera del sur, pero fuera un hombre que quiere volver totalmente atrás con respecto a Francisco, con respecto a Benedicto, bueno, no es cuestión solamente de la región, es Claro. cuestión de unir la persona y la región. O sea, la identidad de la persona, porque hay que elegir un ser humano, no hay que elegir una región. Claro, claro. La, Em, la personalidad, pero al mismo tiempo la pertenencia eclesial y cultural, Claro, la claro. región. Padre, lo interrumpo un segundito porque recién el cardenal Parolin, después del Beni Creator, dijo, bueno, invitó con una oración a, bueno, pedir el espíritu de sabiduría y ahora está introduciendo el juramento, ¿no? Dice todos y cada uno de nosotros cardenales electores presentes en esta elección del sumo pontífice prometemos, nos obligamos y juramos observar bien y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, emanada el 22 de febrero de 1996, y las modificaciones del motu proprio normas non nullas del Sumo Pontífice Benedicto XVI del 22 de febrero de 2013, con estas cuestiones del latín. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, se va a comprometer a desempeñar fielmente el munum petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, como así la libertad de la Santa Sede. Sobre todo, prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto, sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio. No violar de ningún modo este secreto, tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice. No apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual autoridades seculares de cualquier orden y grado o cualquier grupo de personas o individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. Y ahora vendrá el momento en el que cada cardenal elector, según el orden de precedencia, va a prestar juramento y va a decir esta fórmula que la digo primero porque se repetirá en cada uno, ¿no?, de todos ellos. Yo, cardenal, ahí lo decimos con Parolin. Yo, cardenal Pietro, cardenal Parolin, prometo, me obligo y juro, así Dios me ayude, y estos santos evangelios que toco con mi mano. Cada uno dice lo mismo, ¿no? Yo, su nombre,
cardenal, su apellido, prometo, me obligo y juro, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Padre Carlos, perdón que lo interrumpí, pero me parecía lindo poder traducir, al contrario, ¿no? porque así mostrás, por un lado, la dimensión religiosa, creyente, profunda, y al mismo tiempo el ritual. La Iglesia, todos tenemos los ritos, ahí están en orden los cardenales. Exacto. La fórmula no es muy distinta a la que dice un obispo al asumir una diócesis, un decano al asumir una facultad de teología, o un rector una universidad católica, o un párroco. La fórmula es similar. Ahí está Tagle, ¿no? Sí, ese es No sé Tagle, si sí, sí, es el padre Tagle. Y Bueno, detrás el cardenal Prevost. Sí, bueno, esos son, a mi modo de ver, dos personas muy valiosas. Están votando primero los que eran curiales. Claro. Tagle en evangelización, Prevost en obispos. Obispos. Prevost es norteamericano, ha sido superior general de los agustinos, un hombre muy valorado que ha vivido en Perú, de modo tal que habla castellano y tiene América Latina Sí, en el corazón. es tal cual. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora siguen otros, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te quería agregar esto. Este rito en el que están va a terminar con el cierre de la puerta de la Capilla Sixtina. Creo que no vale la pena escucharlos a todos uno por No, uno, ¿sí? lo conversamos, sí, sí. Sí quedarnos con la imagen, Tal porque cual, tal cual. así los vamos viendo. Sí, sí, sí. Cuando el maestro de ceremonias cierre las puertas y diga extra omnes, o sea, fuera todos. Solo quedan adentro los que votan y los que lo ayudan a los que votan. Hay una peculiaridad, ¿no? Parolín tiene muchos roles en este momento, Exacto. porque es secretario de Estado, aunque no gobierna, gobierna el segundo de él, es cardenal italiano, es uno de los papables y preside, no debería presidir él, Claro, preside él porque el decano del colegio de cardenales, Re, tiene más de 80 y porque el segundo, Sandri, tiene más de 80. claro, Por eso le claro. toca a Parolín, si no, no le hubiera tocado. Exacto, Pero exacto. se dan varias circunstancias que lo ponen en el foco. Además de que la prensa italiana hace bastante propaganda por el cardenal Parolín, que tiene sus méritos como Claro, secretario de Estado. claro, claro. Pero yo Sí, quería decir algo, van a decir ahí el extra omnes, sí. ¿no? El todo fuera. Vos sabés que en el último libro publicado por Francisco, que lo hizo con la ayuda de un periodista italiano, Ujú. y que este hombre, el periodista, le quiso poner la autobiografía y Francisco dijo no, esperanza, Bien. que es el lema del jubileo. El libro se llama Esperanza y abajo está puesto autobiografía. Tiene un capítulo, este es el libro, ¿no? No sé si se está Sí, sí, viendo. sí. Sí, sí, sí. Tiene un capítulo, el 18, que dice, Francisco es muy creativo en esto, en inventar palabras, frases o bien componerlas, unirlas, darles una coherencia y que sirva para predicar. Dice, extra omnes, intra omnes. ¿Qué quiere decir? Extra omnes, afuera de la Cristina, todos los demás. Claro, claro, claro. Pero intra omnes es todo lo contrario, quiere decir, en la iglesia todos. Exacto. Una iglesia abierta a todos. Intra, que vengan si quieren. Si quieren, que vengan. Porque debe ser una iglesia para todos. Si el extra vale en el cónclave, no vale en la vida cotidiana de la iglesia, donde debe valer el intra. Claro, Abrir los brazos para todo el que quiera acercarse o acercarnos a él. claro, claro. Sí, sí, totalmente. Me alegra Este Scherer mucho de Porto compartir. Alegre. Sí, Scherer, sí, ¿vos sí. querés que yo diga algo de lo que Pero aparece? por supuesto, compartimos. Este es el cardenal Scherer de El que Porto pasó. Alegre, Sí, que fue papable la vez anterior. exacto. Supongo que este es Sara, Sí, pero no lo veo bien, que fue... Turkson no es porque ya pasó. No, Turkson no es. Ya Es pasó. prefecto de liturgia, cardenal de Guinea y uno de los más antifranciscanos. Bueno, este le gana a todos. Este es el cardenal Burke,
a quien el Papa sacó de su cargo al frente de toda la parte judicial de la Iglesia, un hombre muy identificado con Trump y completamente antifrancisco, que reúne a todos los sectores norteamericanos, tanto obispos Claro. como laicos, que han resistido al Papa Francisco. No me acuerdo el nombre. Sí, yo lo tengo en la cabeza, pero no, no es, no, iba a decir Koch, pero no es Koch. Bueno, Podía ser Koch. sí, Podía podría ser ser, me Koch. parece que era. Podía ser Koch de ecumenismo, de la unidad de los cristianos. Sí, 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 sí. Porque en este momento todavía están todos los que son los cardenales obispos, ¿no? Los obispos primero, y después los presbíteros y después los diáconos, ¿no? En ese orden harán el juramento. Sí, tienen ese orden. Bien. Ahí atrás se ve al gordo Marx. Sí, Tiene el mismo Reinhardt. apellido que el Sí, filósofo Marx, pero es el arzobispo de Múnich, de exacto. München, que él es el coordinador del sector económico de la Santa Sede. Ujú. Y aquí detrás, Joao Braz, Sí, de Avis. brasilero que Sí, fue muchos años responsable de la Congregación para Religiosos y Religiosas. claro. Sí, a veces nos salen más fáciles los nombres y a veces no tanto, porque no los tenés, son muchos, 133, y no los tenemos a todos tan en la, yo por lo menos no los tengo todos tan Lo en que la pasa es que los cabeza. más jóvenes que uno puede comentar van a venir al final. Exacto, Y entonces exactamente. esto se va a hacer largo. Sí, sí, sí. Bueno, padre, yo la verdad es que le súper agradezco. Si me espera un minuto que terminen Sí, de hablar, porque tenemos me gustaría hablar de los cardenales que no son, que son de las iglesias orientales también, ¿no? no los conozco mucho, No, estaban no, todos pero solamente de la figura. Espéreme un segundito que ahora Sí, espero. ya comentamos. Espero, sí, cómo no. Bueno, este es el de Florencia, si no me equivoco se llama Vettori. Ahí estamos. Müller. Padre, ¿está todavía ahí? Müller, que fue Müller. prefecto de la doctrina de la fe, Ujú. un quinquenio, luego Francisco no lo renovó, Müller quería ser renovado, y yo lo tuve como prefecto, como presidente de la Comisión Teológica Internacional 4 años, hasta Sí, que Francisco lo cambió. Es un claro. alemán eh, muy reacio a la sinodalidad y a muchas reformas que hizo Francisco. Ujú. Este es Brede Solórzano, un hombre muy sufrido, Sí, el cardenal de Nicaragua, que es el que tiene que soportar toda la persecución que el matrimonio Ortega está haciendo contra la iglesia de Nicaragua, a tal punto que no les dejó celebrar la Pascua en público, la celebración en Semana Santa. Esta es terrible. la Croix Sí. de Quebec, ciudad y también en la región, que yo lo nombro canadiense, lo nombro fue misionero en América Latina, en Ujú. mi nota. No sé quién es, no No, lo distingo. yo tampoco. Ahí atrás se lo ve a Mario Poli, el Et tercero. ego, Sí, Jean-Pierre exacto. Cardinalis Courtois, spondeo boveo ac iuro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, Cada Danube. juramento en latín, pero con el acento propio de cada uno, ¿no es cierto? Siempre me llama la ¿Llegas a atención escuchar? eso. Sí, sí. A ver. Et ergo orani Ioannis cardinalis tempesta, Tempesta. Nombre, ya me va a venir quién es este. sic Deus me Sí, adjuvet, Tempesta. ex sancta Dei Tempesta, Evangelia, sí, Giovanni, primano es mea el tango. arzobispo de Río de Janeiro. Ujú. Y ahora Y ahora viene viene Poli. Mario Poli, que fue nuestro arzobispo en Buenos Aires, Et eo del 13 Mario al Aurelio 23, Cardinalis Poli, y que seguramente está en este grupo de los cardenales más del orden sic mayor, me ¿no? Deus Ujú. adjuvet, Claro. et ex sancta Dei Hablé con Mario Evangelia, antes de que se fuera, me llamó Ah, sí, ¿qué le dijo? y
No, quería Compartir, conversar un ¿no? poco, Compartir. informarse y compartir ideas. Y después me escribió. Cuando yo entré al seminario, la primera vez que fui peregrinando a Luján en el año 74, no había aún peregrinación juvenil, fui con Mario. Mario ya iba caminando a Luján, Claro, en la peregrinación de la Sociedad de Peregrinos. claro. Langlois. Sic me Deus adjuvet et hec sancta Dei Evangelia quemano mea tango. Etiopía, con quien conversé largamente, no el otro, no me acuerdo el nombre. ¿Clementi puede ser? Ah, sí, el de Portugal. Claro. El antiguo patriarca de Portugal, excelente. Compartí con él una reunión sobre pastoral de las grandes ciudades en 2014. Y ahora viene el de Etiopía, que es un caso muy singular, porque es una de las iglesias más antiguas del mundo, Exacto. de las primeras, como la Armenia, un poco después. Un país muy pobre, pero con una tradición cristiana y con un rito propio, por eso se viste un poco Claro, distinto, tiene un... pero muy agudo, ¿eh? Ujú. Un observador muy agudo. Spondeo vovio ac euro, sic me ¿Este Deus quién es? adjuvet et haec sancta Dei Evangelii Estoy buscándolo. quemano mea tango. ¿Vos tenés la lista? Tengo la lista, pero hay que identificar, no la tengo por orden, entonces tengo que identificar las caras con... Charles Cardinalis bo spondeo Bo. Este puede ser vos, Sí, de Myanmar. Tiene pinta de joven, pero las ideas no lo son tanto. Ahora, puede ser un gran papa, ¿no? claro. Y allí detrás lo veo a Sturla. Sí, es el tercero, Sturla, en esta lista. Sturla es salesiano y es el arzobispo de Montevideo, el primer cardenal del Uruguay, que dijo en un reportaje que no hay que pensar que el sucesor próximo de Pedro sea latino o del mundo latino. Lo dijo Sturla. Claro. Montenegro, me parece, es este cardenal. No lo conozco. De Agrigento, emérito de Agrigento. Et ego Ahí está Daniel Sturla. Cardinalis Sturla Veruet Spondio Bovio Agiuro. Sic me Todo esto Deus nos muestra la adjuvet inmensa et hec riqueza sancta Dei del colegio Evangelia cardenalicio, quemano Claro. mea su tango. variedad, o sea, la iglesia es católica. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, que guarda la integridad de la fe, la totalidad de la fe. Por otro lado, que se quiere hacer presente en el mundo entero, ¿no? En la totalidad del mundo. Claro. La iglesia es católica desde Pentecostés. Exacto. Ahí ya el Espíritu mueve a hablar todas las lenguas, o sea, para todas las culturas. Pero también es verdad que en la historia se va haciendo cada vez más universal. Y hoy, este colegio de cardenales es mucho más variado o universal que hace 50 años. Pensá que el primer papa, el primer cardenal negro del África negra, lo crea Juan XXIII. Claro. O sea, hace un poco menos de 70 años. Pasaba el obispo de Tonga, el cardenal Patita Painimalfi. Bueno, allá vienen dos amigos. El que está detrás es el cardenal Carlos Osoro, Sí, que fue arzobispo de Madrid. Él me llevó varias veces a hablarle al Consejo Episcopal y al Consejo Presbiteral de Madrid. Claro. Un hombre excelente. Ahora ha sido sucedido por José Cobo, uno de los cardenales más jóvenes. claro. Exacto. Y recién antes de Osoro estaba el cardenal de Bangui. Yo me acordaba, el arzobispo de Bangui, me acordaba tanto de la... Cuando el Papa estuvo allá. Sí. Bueno, y este es otro de los papables para mí de América Latina. Sergio da Rocha. Este es Sergio da Rocha, que fue presidente del episcopado brasilero, que es el arzobispo de San Salvador de Bahía de Brasil.
Él tiende a no aceptar las cosas por problemas de salud, pero si uno tuviera que decir dos, bueno, este Skupich también, Claro. he conversado con él, es de De Chicago, Chicago, sí. un cardenal muy renovador en los Estados Unidos. Realmente ha dado pasos notables. El episcopado norteamericano está muy dividido, a diferencia de otros episcopados, Claro, claro. entre quienes buscaban una reforma de la Iglesia y quienes no lo veían tanto. Claro, Bélgica ahora, Joseph de Kessel es Sí, el que cardenal. algunos lo nombran, es un hombre moderado. Ujú. Después en la lista Está Carlos Aguiar Retes, Sí. Carlos. Sí, Bueno, sí. fuimos muy amigos en tiempo de Aparecida, luego fue presidente del CELAN. Él repuso el equipo teológico del CELAN a pedido mío y fue un hombre que ahora es presidente no, ahora es arzobispo de de México. México. Sí, sí, sí. Yo creo que este es el cardenal John Ribat. Ahí está, sí, de Papúa Nueva Guinea. Arzobispo de Port Moresby, que también estuvo el Papa Francisco por allí. Francisco estuvo ahí en el viaje a Indonesia y lugares cercanos. El que viene atrás es Joseph Tobin, Ya. un hombre excelente, es redentorista, amigo de una profesora redentorista de nuestra facultad. Le dije esta broma en el sínodo, le digo, estoy esperando que te nombren presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Y me dijo, en este siglo eso no va a pasar. Bueno, Omeya. este es Juan José Omeya, es excelente y un gran amigo, Exacto. es el arzobispo de Barcelona Exacto. y el que estuvo de parte de Europa en el G9, Claro. los cardenales asesores del Papa. Padre, se nos corta la comunicación, Muy bien, le bueno, agradezco muchísimo. Me hiciste hacer de comentador vaticanista, que no es mi tema, pero Tal cual. Tenemos nos que acompañamos mutuamente. Tal Gracias, cual, no, Gabriela. gracias, lo dejamos porque en un momento tenemos que ir a la catedral para compartir la misa por la elección del Romano Pontífice, así que muchísimas gracias. Bueno, que sople el viento del Espíritu. Que así Gracias. sea, un Chao. abrazo, chau, chau.